Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad nacional. Y para hablar de seguridad nacional, ¿quién mejor que el ministro de Defensa Nacional, el general Oscar González, quien ya está con nosotros en nuestros estudios para hablar sobre este tema? ¿Qué es el operativo Escudo Guaraní? ¿Qué se pretende lograr con eso? ¿Qué pasa con el caso del teniente coronel Moral? ¿Qué pasa con el crimen organizado? En fin, todas esas preguntas las vamos a hacer hoy al ministro de Defensa. En el segundo bloque hablaremos sobre el tema IPS, otro tema igualmente preocupante. Desafíos y exigencias del IPS. Nos van a acompañar el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites, y el doctor Derry León, director médico del IPS. Y en el último bloque hablaremos acerca del Instituto de Cardiología de Corrientes, que se abre también para la atención a paraguayos. ¿De qué manera? ¿Bajo qué convenios? ¿Qué podemos hacernos? ¿Qué tipo de estudios podemos realizarnos en Corrientes? De todo eso hablaremos con el doctor Julio Vallejos, director ejecutivo de este instituto. Antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el debate. Aprovecha la promo más grande del país con Bristol. 2.000 millones en premios. Por tus compras estás participando de fabulosos premios. Una increíble Audi Q5. Una imponente Amarok 0 kilómetro. Motos Buller. Millones en efectivo. Compras gratis y viaje al mundial. Además, por tus compras te llevas una cuota de regalo. Vení, compra y gana en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal, general Oscar González, ministro de Defensa Nacional? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, don Carlos, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Qué casualidad, ¿no? Después de que aceptó la invitación, apareció el tema del avión. Sí. Bueno, ¿qué pasó realmente con ese avión? ¿Desde dónde lo lograron captar y salió el Tucano para tratar de que cambie de dirección o aterrice? Sí, yo voy a dar datos genéricos, porque de lo contrario voy a perjudicar las operaciones futuras de la Fuerza Aérea Paraguaya. Esta aeronave fue detectada por uno de los radares móviles con que cuenta la Fuerza Aérea Paraguaya. ¿En Concepción? No. ¿Fue detectado en Concepción? Fue detectado en otro lugar. ¿En otro lugar? En otro lugar fue detectado por el radar. El radar dio el aviso al centro de mando y control de la Prefectura Aérea, y la Prefectura Aérea, por supuesto, comunicó al comandante y él ordenó la salida del Tucano para realizar la interceptación y posteriormente la captura de la aeronave. Pero eso se realizó en cuestión de minutos, todo eso que relaté anteriormente. Y eso, en este caso, esta tarea que realizó la Fuerza Aérea la hizo en el marco de la operación Escudo Guaraní. Pero la Fuerza Aérea está luego realizando este tipo de... ¿Desde hace cuánto están realizando este tipo de controles? Hace aproximadamente un mes. Un mes. Hace aproximadamente un mes, y tuvimos algunos episodios sin relevancia. ¿Qué significa sin relevancia? Y fueron avistadas algunas aeronaves y retornaron, por ejemplo, a uno de los países vecinos. Ajá. Y esta vez sí ya pudimos realizar la interceptación. Generalmente hacia el norte. Generalmente hacia el norte, pero los radares móviles que tenemos pueden ser obviamente instalados en cualquier lugar.
Por eso que esa información de dónde van a ser instalados los radares es estratégica, es vital que se mantenga en absoluta reserva, porque el crimen organizado está muy interesado en saber dónde están instalados los radares, obviamente para no ir a sobrevolar justamente en ese lugar. No, y de todas formas también sabemos que el crimen organizado está infiltrado en muchas instituciones de seguridad principalmente, Sí, porque señor. es una forma que ellos tienen de que sus negocios les salgan. Claro, y nosotros precautelamos eso. No queremos que nuestro personal se contamine con el crimen organizado, y tenemos nuestro sistema de trabajo para que no se exponga mucho el personal en ese sentido. Ajá. Y bueno, ¿y qué pasó, general? ¿Le avistaron, se acercaron, Sí. intentaron hablar con Sí. el piloto de la aeronave? En esos casos la comunicación es en base a señas, porque obviamente el piloto del vuelo irregular desconecta todos sus aparatos de comunicación. Y hizo caso omiso a las señales, y entonces el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya realizó lo que le dije anteriormente, la interceptación, y luego no tuvo otra que aterrizar en una pista. Cuando usted dice la interceptación, ¿de qué manera se hace en el aire una interceptación de otra nave? Se le hostiga, entre comillas, acosa, ¿verdad? Pero no se puede realizar, voy a aclarar esto, don Carlos, no se puede realizar el derribo porque la ley no lo permite. No lo permite la ley, salvo que el avión irregular realice algunas maniobras que pongan ataque al avión de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea o a terceros. En ese caso, perfecto, el piloto de la Fuerza Aérea Paraguaya tiene la autorización legal para realizar el derribo. Ajá. Es decir, si por ahí disparan contra el avión de la Fuerza Aérea, contra el Tucano, entonces sí se puede responder con fuego. Aunque no dispare, que realice algunas maniobras que pongan en peligro a la aeronave del Estado paraguayo. En ese caso ya el piloto está autorizado a derribar ese avión. ¿Y si no le hace caso, qué? ¿Se la acompaña hasta que deje el espacio aéreo? ¿Qué pasa en eso? Para eso tenemos nosotros un convenio, una norma binacional de defensa aérea con Brasil, Argentina y Bolivia. Ajá. Es más, cuando este avión aterrizó en el lugar, y mismo antes que ya fue divisada la matrícula, rápidamente la Fuerza Aérea Paraguaya contactó con sus pares de Bolivia, y el sistema de defensa aérea de Bolivia enseguida comunicó que la matrícula que se les pasó a ellos correspondía a otra aeronave. Evidentemente que esta aeronave era de vuelo, era una aeronave irregular. Sin ninguna duda. Sí. Pero tenemos coordinación estrecha, no solamente, don Carlos, en las operaciones aéreas. También esta operación de escudo guaraní se realiza también por tierra y por agua. Estamos coordinando con los países vecinos estas operaciones. Sobre todo intercambiando informaciones de inteligencia. ¿Cómo lograron aterrizar? Es decir, finalmente lograron aterrizar en el lugar donde debían haber aterrizado. No sabemos eso. Luego, porque las camionetas, es decir, estoy suponiendo yo ahora, ¿verdad? Sí. Porque las camionetas le vinieron a buscar en ese lugar. Sí, pero es que existe posibilidad de que el piloto haya estado en comunicación con No, totalmente. Sí. Pero tendría que ser por ahí cerca del... Sí. Y algunos nos reclaman de por qué ellos sí pudieron coordinar con sus elementos de tierra y nosotros no. Pero es que ellos sabían ya lógicamente dónde iban a aterrizar. Claro, ya se pusieron de acuerdo. Y nosotros tuvimos que esperar hasta último momento para saber dónde aterrizaría la aeronave, para avisar al helicóptero que está en el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Así como está contado, como se cuenta en la historia general, parece que iban a subir algo al avión. Aparentemente sí, pero no podemos aseverar nada, don Carlos. Nosotros presumimos que ¿Cuántas personas estaban? ¿Dos personas? Una persona estaba en el avión. Solamente una persona. Y fue rescatada en fue rescatada esa persona por dos camionetas. Por 2 camionetas. Sí, señor. Pero no podemos aseverar absolutamente nada. Tenemos que esperar las investigaciones, tenemos que inclusive esperar las operaciones que siguen en curso. Tenemos nosotros en el lugar patrullaje aéreo con helicópteros y patrullaje terrestre con los equipos tácticos de la Fuerza Tarea Conjunta del Norte. ¿Y en dónde aterrizaron? ¿En la estancia de quién?
quiero omitir el nombre del dueño de la estancia. Pero tenía pista. Pero es pista, una estancia con pista una de pista aterrizaje. absolutamente, una pista improvisada. Clandestina. Absolutamente. Ajá. Bueno, el dueño de la estancia probablemente ni habrá estado enterado de esto que estaban haciendo en su estancia. Es lo más seguro. Ajá. Sí. Por eso Bueno, nosotros no queremos dar los nombres de los propietarios, porque normalmente los propietarios no tienen absoluto conocimiento de lo que está pasando. ¿Para qué se usa su...? Porque estos invaden, ellos no necesitan orden de allanamiento para entrar en territorio, en propiedad ajena, ¿verdad? Ahora, el operativo de control de las fronteras, ¿hay convenios con Argentina, Brasil y Bolivia? Y Bolivia, sí señor. Siempre estamos trabajando coordinadamente por una cuestión básica. El crimen organizado es transnacional y por lo tanto nosotros, los estados, tenemos que también trabajar en forma coordinada. Esta operación que estamos realizando es para dar una batalla, para seguir dando una batalla frontal al crimen organizado. Pero una de las cuestiones que se tienen en cuenta, se tuvo en cuenta en el planeamiento es lo ocurrido en Río de Janeiro. Claro. Hablando de crimen transnacional, sí. porque nosotros tenemos la información de inteligencia de que en territorio paraguayo están personas que pueden acoger, entre comillas, a los integrantes de esa facción criminal que fue intervenida en Río de Janeiro, ¿verdad? Y bueno, si el crimen es transnacional, también nosotros tenemos que coordinar nuestras acciones entre los estados. Totalmente. ¿El avión aterrizó en qué departamento? Concepción. En Concepción. En el departamento de Concepción. El CODI hace una muy buena labor y tienen también sus radares móviles, tiene el CODI general. Quedaba una distancia alejada de centros urbanos para poder comunicar a la policía. ¿Cómo fue? Estaba en el lugar donde aterrizó el avión, no había comunicación, por ejemplo. No había comunicación. No había comunicación. Ajá. La comunicación era bastante dificultosa. Y aclarar también acá, don Carlos, que las operaciones tienen sus complicaciones. No es tan fácil, no es todo como en las películas, ¿verdad? Pero eso no significa que justifiquemos algunas deficiencias. Es más, después de sirve para mejorar siempre. Siempre. Después de cada operación, nosotros realizamos lo que llamamos comúnmente como una revisión después de la acción. Una evaluación de todo lo que pasó. Ya empezamos luego. Hoy yo estuve toda la mañana, anoche también estuve en la Fuerza Aérea Paraguaya para, en primer lugar, para llevarles las felicitaciones y el reconocimiento del propio presidente de la República. Él me encargó eso, para que vaya y les dé la voz de aliento de él a través mío. Y también ya empezamos a realizar la revisión después de la acción y claro que sí, tenemos que siempre estar tratando de mejorar nuestras operaciones. Sí, definitivamente. Y por otra parte, las tres armas de las Fuerzas Armadas ya también unieron los esfuerzos para combatir el contrabando, ¿no? Sí, señor. Esta también fue una decisión del presidente, una decisión inédita. Por primera vez, la Armada Paraguaya está siendo apoyada por la Fuerza Aérea Paraguaya y por el Ejército Paraguayo. Y con muy buen resultado. No sé si recordás, don Carlos, si llegó a tu conocimiento un comunicado de un gremio de productores agrícolas, frutas, hortalizas, que valoraron el esfuerzo del Estado paraguayo, del gobierno de Paraguay para la contención del contrabando. Y eso se consiguió gracias al esfuerzo conjunto entre las fuerzas singulares de las Fuerzas Armadas del Paraguay, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Comando Logístico, y también una tarea interinstitucional, porque trabajamos con la DENIT, trabajamos con Migraciones y con la SENAT, y eso trae muy buen resultado. Ahora, pero hay una dificultad. Sí. ¿Cómo hacemos para controlar la frontera con el Brasil, la frontera seca con el Brasil, que es extensa? Sí, más de 400 kilómetros. Y por eso es... ¿cómo hacemos para controlar? Y no solamente la frontera seca, también los ríos con Brasil. Y en esta operación que estamos llevando adelante, realizamos monitoreos, porque no nos queda otra, no hay forma de cubrir toda la frontera. ¿Y la respuesta rápida cuál es? Bueno, ¿qué es lo que se produjo con la operación, en el planeamiento de la operación que estamos llevando adelante?
se levantaron puntos estratégicos en los lugares en donde podrían ser acogidos estos criminales del Comando Bermelo. Puntos estratégicos que obviamente no voy a dar a conocer, ¿verdad? Y enfocamos nuestras operaciones, tanto de inteligencia como las operaciones tácticas, sobre esos puntos. No hay otra alternativa, don Carlos. No podemos cubrir toda la frontera. Definitivamente. No. Y bueno, esperemos que rápidamente surtan los efectos de ese control tripartito, por decirlo así, de la Fuerza Armada de la frontera, que debería ser normalmente la norma de las Fuerzas Armadas para custodiar la seguridad nacional. Sí, por eso que nosotros somos partidarios de enfocarnos en una operación que tenga inicio y término, sí. Que ese control sea permanente. Sí. Este monitoreo que está realizando, por ejemplo, la Fuerza Aérea, ya se hizo antes de Escudo Guaraní y continúa con Escudo Guaraní. Y hablando de Escudo Guaraní, don Carlos, el resultado auspicioso no solamente se produjo en el norte, también en el sur. Ayer, en el mismo instante, anoche, fueron incautados, en este caso incautadas, más de 1.127 kilos de marihuana presada en el departamento de Ñeembucú. Y eso también es en el marco de la operación Escudo Guaraní. Ñeembucú es un paso apetecible para el narcotráfico y también para el tráfico de combustible. Sí, señor. General. Sí, es por eso que nosotros extendimos la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte, que ya nos estaba luego a nosotros dando muy buenos resultados, con un esfuerzo grande, también hay que decirlo, eso, de las fuerzas militares. Y se nos encargó para crear la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, para los departamentos del sur, justamente en atención a esa hipótesis que estás planteando. Ahora, por otra parte, cambiando de tema, yendo a otro tema igualmente importante, ya se sabe por qué lo mataron al teniente coronel Moral. Porque vino el ministro Riera, también vino, sí. Habló con nosotros acá en El Péndulo, y él nos dijo que sí, hay confirmación de que el PCC ordenó el asesinato del militar. ¿Eso qué significado tiene para la seguridad nacional? ¿El PCC está asentado también ya en Paraguay? Pero eso a todas luces es así. Pero lo estamos combatiendo desde que inició el gobierno del presidente Santiago Peña. Él bajó la línea. La seguridad, la política penitenciaria es fundamental para la seguridad del Estado. Y bueno, tenemos que, a partir del reconocimiento de eso, estamos nosotros actuando. Y nosotros lamentamos muchísimo el asesinato del teniente coronel Moral. Pero quiero que me dispense de dar detalles, porque tengo que respetar yo primero a la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno en cuanto a la investigación, y ni hablar del Ministerio Público, ¿verdad? Tenemos que dejarlos a ellos que hagan su investigación y nosotros coadyuvamos. Claro, pero esta es la primera vez que el crimen organizado mata a un militar. Sí, señor. De la graduación de Moral. Claro, pero eso no debe amilanarnos absolutamente, no tenemos que demostrar ninguna debilidad, porque realmente de este tipo de hechos lamentables, tenemos que nosotros quitar fuerzas para seguir combatiendo con más fuerza, aún vale la redundancia, claro, al crimen organizado. Pero, ministro, se da una paradoja en estos tiempos actuales. Sí. Antes los ejércitos invadían los países. Ahora son otro tipo de ejércitos, claro. Ejércitos de delincuentes, de narcos, del crimen organizado. Sí. Son los que van ingresando e invadiendo los países. Sí. Es lo que pasa con todos los países. El crimen organizado, sí. ¿verdad? Hoy leía un informe acerca de que Paraguay sigue siendo el segundo país más violento de Sudamérica, de toda Sudamérica, según una organización internacional que hizo un estudio. De todos los países de Sudamérica, Paraguay es el segundo, el primero es Colombia. Y después vienen Ecuador, Argentina, Brasil y compañía, ¿verdad? Entonces, como afecta a la seguridad nacional, indiscutiblemente eso me imagino que es tratado también por las Fuerzas Armadas de la Nación.
Sí. ¿Qué es lo que qué es como usted como militar, como militar retirado, como ministro de Defensa hoy, y ante esta realidad del crimen organizado transnacional en toda América, qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas? Lo que voy a decirle, don Carlos, no significa que nosotros estamos tranquilos. Pero eso de que el Paraguay es el segundo país más violento de América es absolutamente falso. Al contrario, yo sé que hubo, por ejemplo, un análisis sobre el tráfico de armas, pero ese tuvo un corte en el año 2023, en los primeros meses. O sea que lo que nosotros hicimos en estos años absolutamente va a estar reflejado en otros análisis posteriores. Y yo les puedo asegurar que, por ejemplo, el arma tráfico tuvo una contención tremenda con el fortalecimiento del sistema integrado de la DIMABEL, de la Dirección General de Material Bélico, con el decreto del presidente de la República que prohíbe la importación de armas y con la reglamentación de la ley de armas que estuvo 14 años sin ser reglamentada. O sea que el esfuerzo que está haciendo este gobierno va a tener su reflejo en los próximos, digamos, análisis, el resultado de los análisis. Pero, y reitero, esto no significa que nosotros vamos a decir, no, el Paraguay no es un país violento y vamos a estar tranquilos. Al contrario, redoblamos nuestro esfuerzo para que no estemos nosotros catalogados de esa forma y en una forma injusta, porque categóricamente, yo les puedo asegurar porque conozco la realidad de nuestro país, y desmiento totalmente que el Paraguay sea el segundo país más peligroso de América. Eso es absolutamente falso. Ajá. Bueno, y por otro lado, siguiendo con el narcotráfico general, usted dice, ¿cómo se puede combatir eficientemente? Ahora que ya tenemos, ya se tienen con los radares móviles, ¿cómo se puede combatir que no pasen los aviones, tiren la droga o aterricen, lleven la droga y después la repartan por Europa, por Estados Unidos, por otra parte del mundo? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Mejorar tecnología, mejorar equipos y sobre todo adecuar. Lo que estaba diciendo recién, ahora los países, o sea que las hipótesis de conflicto que nosotros levantamos absolutamente no están referidas a una hipótesis de conflicto con uno de los países limítrofes. Tener ese tipo de hipótesis es pretender malgastar el dinero del pueblo paraguayo. Las hipótesis ahora de conflictos, son otros los conflictos. Claro, las conocidas como nuevas amenazas. Esas nuevas amenazas levantan las hipótesis y esas hipótesis para hacer frente se tienen que realizar los planeamientos. En esos planeamientos se tiene que incluir nuevas armas, diferentes tipos de armas, nuevas tecnologías y nuevas doctrinas de empleo de las Fuerzas Armadas. Por eso que es fundamental que en el 2014 se haya modificado la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, la 1337. Decía que las Fuerzas Armadas están para hacer frente a amenazas externas, no más. Pero con la modificación de la ley se agregó la expresión interna. A partir de ahí, las Fuerzas Armadas empezaron a modificar su doctrina, a modificar la implementación de los equipos, del armamento que necesitamos. Por ejemplo, estos aviones supertucanos. A estos aviones supertucanos que compramos se les podría adaptar un misil, pero nosotros no necesitamos de misiles ahora, no vamos a utilizar misiles en contra del crimen. La Constitución prohíbe también que nosotros hagamos esas cosas. No, tanto es decir, la guerra... Este otro tipo de conflicto. Entonces no vamos a nosotros, ¿cuánto cuesta un misil? En vez de comprar un misil, ¿por qué no compramos otro tipo de armamento? ¿Qué necesitan, por ejemplo, hoy día, qué necesita las Fuerzas Armadas de Paraguay para mejorar la seguridad? Necesita de mejor equipamiento. ¿Qué tipo de equipamiento? Lo que ahora está comprando el gobierno. Estos aviones supertucanos, necesitamos, lo tenemos. Necesitamos radares. Ya tenemos el radar comprado, pero tenemos que esperar que nos pongan en operaciones acá 30 meses después de la firma que se realizó en enero del 2025, ¿verdad? Y el equipamiento con vehículos ágiles para el ejército, que también ya está encaminado. La compra de vehículos tácticos para el ejército paraguayo está encaminada. O sea que
todo tiene también su proceso, don Carlos. Necesitamos muchas cosas, pero tenemos que ir avanzando en forma ordenada. Tampoco es la cuestión de comprar todo lo que nosotros necesitamos en forma desordenada. Tenemos que ir, sobre todo, capacitando al personal. Totalmente, entiendo eso. ¿Y qué pasó con los militares de Imabel juzgados y condenados por la justicia brasilera? Ellos están procesados siempre. Ellos están en Brasil. No entiendo cuál. No, están en la cárcel acá en Viñascué. ¿Están acá? Sí. Y con bueno, pedido de extradición, creo que. ¿Tiene pedido de extradición? Sí, pero eso también es un proceso largo, un proceso judicial. Ajá, porque creo que la justicia brasileña falló, y sí, contra ellos. Si se pide la extradición, se los envía. No, no es tan fácil. El proceso de extradición es todo un proceso judicial, que tiene el procesado, tiene la oportunidad de defenderse, y bueno, en eso están. ¿En eso está? Sí, señor. Pero están los dos detenidos. Están detenidos en la cárcel de Viñascué. Ajá. ¿Y qué más hay del tráfico de armas en Paraguay, general? Sí. En cuanto al tráfico de armas de Paraguay, reitero, nosotros hicimos un esfuerzo, nosotros, gobierno de Paraguay, hicimos un gran esfuerzo con las tres decisiones que tomó el presidente de la República. Primero, hizo reglamentar la ley de armas. Con eso, la Dirección General del Material Bélico tiene la herramienta jurídica para realizar las intervenciones que las están realizando permanentemente. Miles de armas ya fueron incautadas por la Dirección General del Material Bélico. Están en un proceso judicial, están a cargo de la Fiscalía, varias casas comerciales, sus propietarios imputados por la justicia. Y el fortalecimiento del sistema integrado del material bélico permite ahora la trazabilidad de las armas. Cae un arma en el crimen organizado en el Brasil, automáticamente la Dirección General de Material Bélico del Paraguay, en cuestión de segundos, determina quién compró esa arma, a quién le vendió y quién presuntamente pudo haber sido la persona que haya comercializado, entre comillas, con el crimen organizado del Brasil. Esa trazabilidad también la conseguimos ahora después de mucho tiempo. Por último, general, ¿el polígrafo también es usado para el ascenso de los militares? No, en esta ocasión no. ¿No? No. Pero en otras ocasiones sí se usó. Sí, se utilizó. Se utilizó. ¿En qué ocasiones se utiliza? El año antepasado. ¿Y por qué se deja de utilizar? Y porque nosotros consideramos que con esta promoción teníamos los suficientes elementos de juicio, porque tenemos nosotros primero el Consejo de Generales en las tres fuerzas singulares. Ese es un proceso largo, un proceso bien ordenado, transparente y claro. Ese Consejo de Generales envía sus propuestas al Consejo de Comandantes, que se reúne en fuerzas militares. O sea que suficientes filtros pasa el oficial para ser promovido al grado de general. Ajá. ¿Y cuándo se reúne el Tribunal de Calificación? Ya está reunido. ¿Ya está reunido? ¿Ahora está reuniéndose? No, ya se reunió, y ya se realizó los nombramientos. La semana pasada ya el presidente de la República, como comandante jefe, ya emitió el mensaje al Congreso, enviando la lista. Ya envió la lista en tiempo y forma, porque tenemos como mínimo un mes de tiempo antes de la última sesión de la Cámara de Senadores. Nosotros cumplimos a cabalidad ese plazo y ya enviamos nuestra lista de ascensos a generales de brigada, a generales de división para este periodo. Perfecto. General, muchísimas gracias por venir y comentarnos todos estos datos. Es muy importante que siempre que nosotros le invitamos a usted acuda, porque es importante que la gente se entere de lo que estamos haciendo por la seguridad nacional. Sí, señor. Y qué mejor que el ministro para que venga y nos... El lema de la política de defensa de este gobierno es defensa para el desarrollo. Todo lo que hagamos en la defensa, si no va en beneficio del desarrollo, no sirve para nada. Y el desarrollo está en la sociedad. La sociedad tiene que saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Sí. O si no, no sirve de nada una política de defensa. Tiene que saber cómo está protegiéndose su seguridad. Sí, señor. Muchas gracias, general Oscar González, ministro de Defensa. Gracias por la invitación, Carlos. A la vuelta de la pausa, el doctor Jorge Brites, presidente del IPS, y el doctor Derlis León, director médico del Instituto de Previsión Social. Ya volvemos. Pedí tu moto Buller en Bristol. Incluye chapa gratis. Sí, chapa gratis.
en cuotas desde 269.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, tus compras participan de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón. Oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Bien, ya estamos en compañía del doctor Jorge Brites, presidente del IPS. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un placer estar en tu programa una vez más. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Deli León, director médico del IPS? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, ¿cómo está el IPS? Y el IPS, como dije esta mañana en otro programa, dejó de estar en terapia intensiva si vamos a comparar con lo que es el área de salud, ¿verdad? Estamos completando nuestros vectores de medicamentos e insumos, tenemos una mejor recaudación, no es lo suficiente, pero tenemos una mejor recaudación. Cuando ingresamos teníamos alrededor de 720, 730 mil millones la recaudación mensual. Hoy estamos orillando los 1.000 millones de guaraníes. Entonces eso nos ayuda para hacer un poco más, cumplir más nuestros compromisos, invertir un poco más en salud. En fin, yo creo que estamos un poco mejor de cuando empezamos, ¿no? ¿Y por qué hay tantas quejas contra el IPS? Bueno, Para la atención en cuanto a medicamentos, en el Ingavi me decía un compañero del canal que tiene que operarse, hay solamente 2 quirófanos. Entonces, ¿qué pasa con todo eso, con la protesta de los médicos, las enfermeras? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad verdadera del IPS? Te voy a dejar que eso me conteste el gerente de salud que está manejando esa situación. Realmente, Carlos, al comienzo de la gestión nos trazamos 2 objetivos: acercarle servicio a los asegurados y que tengan sus medicamentos en tiempo oportuno. Hemos tomado medidas al respecto y puntualmente en el caso de Ingavi hemos creado un comité quirúrgico nacional para optimizar todos nuestros centros quirúrgicos, porque todo se centralizaba en Ingavi. Ingavi tiene 18 quirófanos con dotación completa y 4 que vamos a completar, que de hecho hemos contratado más de 30 enfermeras en las últimas 2 semanas. Y con eso, y hoy doy un dato, en el área de urología, en 3 procedimientos muy requeridos con más de 8 meses de lista de espera, a noviembre quedamos a lista de espera 0. Y así estamos dando pasos concretos al respecto. Sabemos que la lista de espera es importante, sí, pero tomamos maratones quirúrgicas en el área de otorrinolaringología de una lista histórica de más de 1 año de espera para amígdala y adenoide. Hoy estamos en 2 meses. Y así queremos ir dando pasos hacia adelante. Si bien es cierto la necesidad es importante, estamos dando pasos hacia adelante
Y también en el área de consultorio, Carlos, hemos tomado la nueva medida hace unos meses de recuperar los turnos que anteriormente no se hacía y teníamos una pérdida de 40.000 turnos por mes y hemos recuperado bastante de esos turnos con este sistema de confirmación de citas. ¿Por qué tanto por mes, pérdida de turnos? Pasaba que en la dinámica uno, a través de nuestras plataformas, si bien es cierto, hay un problema de oferta ya también en ciertas especialidades, donde el país tiene un problema en la formación de ciertas especialidades y eso hace que nuestra oferta sea limitada. Los turnos, ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, endocrinología, por ejemplo, oftalmología infantil, por ejemplo, neurocirugía o neurología o especialistas en traumatología de columna, donde formamos pocos médicos, entonces tampoco podemos incorporar. ¿Qué pasaba, Carlos, si te daban un turno de endocrinología que en el sector privado tarda 2 meses? Al llegar al segundo mes, probablemente uno ya haya tenido una atención en la red sanitaria y ese turno se perdía. Se perdía cuando estábamos en el segundo mes, eso se perdía. Y así en todas las especialidades y subespecialidades, porque la necesidad entendemos que es una consulta más pronta, más inmediata. Con eso recuperamos 25.000 turnos con este sistema de recuperación de citas donde un paciente al ingresar a la plataforma queda una lista de espera para que dentro de las 48 horas, si queda el turno libre, se le vaya acomodando en estos turnos que iban quedando. Hablamos de casi 40.000 turnos recuperados en el último mes y eso lo implementamos ahora. La creación del Comité Quirúrgico Institucional no solamente ayuda a que Ingavi disminuya su lista de espera, también en Villarrica tenemos un centro quirúrgico, en Ciudad del Este tenemos un centro quirúrgico y todo esto se centralizaban anteriormente en Ingavi. Son medidas reales que estamos tomando y creemos que en el mediano plazo la gente va a empezar a sentir. Les cuento una experiencia en el Ingavi con un familiar. Se fue a consultar, le atiende un médico de turno. Le da unos medicamentos, no mejora. Vuelve después de unos días, le atiende otro médico de turno. Se queda y le trasladan a un sanatorio privado. Y después resulta que no, tiene que volver otra vez al Ingavi, ¿verdad? Con todas las complicaciones que eso conlleva para una persona enferma. Le atiende otro médico de turno. Y después nos dimos cuenta de que en el Ingavi nadie anotaba nada sobre los pacientes que atendían. Se iban, y el médico de guardia que le atendía era como si fuese la primera vez que llegaba al hospital. Tuvimos la suerte de hablar con un médico amigo del director y le explicó el caso. Y después después el director empezó a implementar que se vuelvan las anotaciones. Esas cosas, hoy en día con la tecnología, es ridículo que ocurra, ¿no? Pero estaba ocurriendo este año en el Ingavi. Lastimosamente, la persona terminó falleciendo, ¿verdad? Sin poder determinarse cuál fue la enfermedad que padecía, pero falleció. Entonces, esas cosas echan por tierra muchas cosas buenas que se hacen. Así mismo, tenés toda la razón. Nosotros implementamos inclusive la digitalización, la informática para hacer las anotaciones en las consultas, ¿verdad? Ellos tienen la obligación. Hasta inclusive en los quirófanos, las técnicas quirúrgicas se hacen a través de medios informáticos, ¿verdad? No sé por qué en este caso a lo mejor, no sé, una demanda excesiva, algún justificativo que tiene que tener que no haya utilizado esos mecanismos que ellos tienen para no, porque la lógica pues es así, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a saber lo que tiene una persona, claro, si no existe una anotación la vez anterior que entró? Nosotros tenemos una ficha electrónica que data ya del año 2010, Carlos, aproximadamente. Esta ficha electrónica está en el Hospital Central y ahí te guarda el histórico de las consultas de los pacientes en el consultorio y cuando estuvieron internados. Puntualmente vamos a canalizar a través del director del Hospital Ingavi. Yo entiendo que Ingavi también es un centro que va innovando con esta tecnología desde el punto de vista de informatizarse. Nosotros hay mucho por hacer,
pero tenemos un SIH, que es una ficha electrónica de los pacientes, de todos los pacientes que consultan en el área y se internan inclusive. Es una ficha electrónica que va evolucionando, pero existe. Ahora puntualmente vamos a tener que investigar esta situación. Ahora, ya que están acá, ¿qué pasa con los medicamentos para las enfermedades catastróficas? Faltan, son muy caras. Muchas veces creo que recurren al Ministerio de Salud para conseguir, para tener los medicamentos. ¿Qué pasa con las enfermedades catastróficas? Porque uno no puede agendar para dentro de 3, 4, 5 meses cuando se padece una enfermedad catastrófica, porque ya puede estar muerto para un agendamiento así. ¿Qué se puede hacer para que eso ya no ocurra y que se acelere la atención de las personas que padecen enfermedades catastróficas? Bueno, realmente la burocracia hace que uno muchas veces, ante licitaciones realizadas, ¿verdad?, existe demasiado interés de por medio también. Son licitaciones de grandes volúmenes de dinero. ¿Interés de quién? Interés de las empresas proveedoras que ¿De quieren... las farmacéuticas? De las farmacéuticas, por supuesto, que son de los proveedores. Interés que quieren tomar esta licitación. Entonces, los que no accedieron a esa licitación empiezan a protestar, empiezan a hacer consultas, a buscar. Entonces eso hace que se retarde el tiempo de entrega. Es realmente una burocracia que tendríamos que buscar la forma que por lo menos en salud no sea así, sí, ¿verdad? Porque no es lo mismo una licitación. Pero eso es jugar con la vida de la gente. Claro, eso es jugar con la vida de la gente. Totalmente. Y entonces también esos son factores que hacen que se retarde la provisión de los medicamentos. Es uno de los factores, ¿verdad? Y bueno, y después el costo, pero el costo generalmente IPS cubre la mayoría de los medicamentos. Puede ser que demore un poco en la entrega, pero la mayoría de los medicamentos, inclusive los más caros, nosotros tenemos. Si bien es cierto, como el caso que te digo, no está llegando y por ahí nosotros intercambiamos medicamentos con el Ministerio de Salud. Hacemos ese intercambio, nos ayudamos mutuamente. También cuando ellos no tienen, nos solicitan y le damos en préstamo. Es decir, de igual forma, cuando nosotros está en falta nuestra, también solicitamos y tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, donde intercambiamos medicamentos para que el stock sea lo mejor posible, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es la deuda hoy de IPS con las farmacéuticas? No, nosotros no llegamos hoy a los 300 millones de dólares, no llegamos, No estamos llega. menos. Pero es un poco menos. Un poco menos, sí. Lo que pasa es que nosotros hicimos, desde el año pasado, venimos haciendo sesiones de derecho para que podamos también darle un oxígeno a nuestros proveedores, ¿verdad? Cumplir un poco, habían deudas muy atrasadas de 2 o 3 años atrás. Entonces empezamos a buscar las alternativas de cómo poder cubrir esas necesidades, porque tenemos que reconocer que tenemos que seguir licitando y tenemos que seguir comprando. Te pregunto algo, doctor. Los atrasos fueron de administraciones anteriores. De hace 3 años me hablaste, 2 años atrás. ¿Los atrasos son producto de ineficiencia o corrupción? Y un poco de todo, Carlos. Un poco de todo. Yo creo que... ¿Y por qué no denuncian entonces? No, ¿Y por qué no denuncian a los administradores anteriores o por ineficiencia o por corruptos? Pero, porque si no, finalmente ustedes que están al frente hoy, hace falta un medicamento, los culpables van a ser ustedes. Yo te cuento que nosotros al tomar la administración, buscando y viendo, hemos hecho más de 30 denuncias a la fiscalía. Más de 30 denuncias que hasta hoy no tenemos respuesta, ¿verdad? Yo inclusive acompañado del director quirúrgico hemos ido a reclamarle un poco al fiscal general y bueno, ya pasó el tiempo y entonces nosotros tenemos que estar también ya metidos. Y dale, y bueno, apurarle a los asesores jurídicos. Sí, hay algunos que trabajan desde su casa nomás, doctor, que ellos se vayan, no, pero en serio. Sí, no, pero en serio, que se vayan ellos y estén en la fiscalía. Che, ¿dónde está fiscal? ¿Cómo está el papel? Vámonos. No podés, con todos los asesores jurídicos que tiene IPS, uno tendría que estar ahí frente a la puerta del fiscal general.
así mismo. Mira, Pero no, inclusive sabemos, hay muchas cosas que ocurren detrás, ¿verdad? Y bueno, es así. Como te digo, gracias a Dios nosotros hoy estamos con el stock más o menos completo, tanto en los oncológicos. Y no llega a 300 millones la deuda hoy día. Hoy no llega a 300 millones de dólares. Tenemos una deuda grande. ¿Por qué? Sí, mucha. Porque nosotros, la deuda que teníamos con nuestros proveedores, tomamos de los bancos y fraccionamos la deuda. Es decir, nosotros pagamos ahora en 30 meses la deuda que teníamos que haber pagado en forma cash. Entonces, los proveedores retiran de los bancos, eso es el mecanismo de cesión de derechos, ¿verdad? Y nosotros quedamos con la deuda, pero pagándola en 30, tenemos 6 meses de gracia y después 30 meses 30 meses para ir pagando. Sí, señor. Este monto que casi suma los 300 millones. No, eso es lo que ahora tenemos. Con es lo que cada quedamos, compra que se están haciendo. Lo que pasa es que es muy dinámico. Sí, me Nosotros, mientras que estamos pagando, estamos endeudándonos porque estamos pidiendo, estamos recibiendo nueva partida de medicamentos e insumos, entonces eso es muy dinámico. Probablemente la deuda que vamos a tener más o menos orilla alrededor de los 200 millones de dólares por ahí, haciendo el... Que mucha plata. Es mucha plata. Mucha plata. Sí. Y doctor, y por otra parte, ¿por qué hay tantos problemas con las licitaciones del IPS? Bueno, Un porcentaje importante de las licitaciones está lleno de protestas. ¿Qué pasa con las licitaciones del IPS? Y yo creo que una de las razones y de los motivos por los cuales ocurre eso es por el interés que hay. Son licitaciones muy grandes, son licitaciones, yo creo que una de las instituciones que más de mayor volumen de licitaciones tiene el IPS. Fíjate que una licitación de medicamentos está alrededor de los 150 mil millones de guaraníes. Entonces es atractivo la institución, el IPS, todo el mundo quiere tener las licitaciones de IPS y la plata de IPS. También en la parte financiera tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, eso también hace de que las protestas vengan, en fin, eso. ¿Y cómo se hacen los depósitos en los bancos de la plata del IPS? ¿Cómo se decide en qué banco depositar? Nosotros hacemos una licitación del dinero, llamamos a licitación, hay un protocolo que se realiza, ¿verdad? Y por un sistema informático vigilado por el Banco Central, que es el que da las normas y entonces se hace la licitación, es una licitación pública. ¿El Consejo ya no tiene nada que ver? No, el Consejo solamente... Porque antes el Consejo era se repartían los bancos, los consejeros y tenían sus comisiones. Ya hace un tiempo atrás el IPS instaló ese modelo, ¿verdad? Y es transparente, es abierto y el que mejor ofrece, siempre y cuando esté dentro de un nivel de bancos, hacer que nuestro protocolo cubra, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienen que tener los bancos para acceder al dinero? Tienen que tener una categoría desde, creo que, no sé si es AA, AAA, se tiene hoy en día son 6 los bancos donde están depositados la plata del IPS. Nosotros trabajamos con la mayoría de los bancos, ¿verdad? Tenemos, creo que son 16 o 17 bancos donde tenemos dinero distribuido del IPS. ¿Verdad? Por supuesto, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Hay bancos que ofrecen mayor interés por nuestro dinero y tienen las necesidades y los requisitos. ¿Cuánto es el mayor interés que consiguió el IPS por los depósitos? Yo creo que estamos alrededor de 11.5 por ahí en depósito. ¿Hoy día? Hoy día, el que mayor dinero ofrece. Por supuesto que también hay muchas veces los bancos ya saturan prestan a 20, 22. Exacto, ahí está el negocio. Ahí está el negocio, ganan 100%. Nosotros, exactamente, con la plata del IPS. Por eso que la plata del IPS es una plata apetecible para todo el sistema financiero. ¿Y nunca te ofrecieron comisión para que...? Vos sabés que noche.
¿No? ¿En serio? No, comisión para... Es que no se puede porque nosotros, ellos hacen la licitación y se llevan el dinero, la licitación es pública, no hay posibilidad de que te ofrezcan nada. Y también otro sistema que estamos utilizando ahora es el sistema de los bonos, ¿verdad? Que también estamos incursionando en ese campo. Y con la nueva ley de superintendencia de pensiones vamos a tener que ver otros sistemas para volver a buscar las inversiones diferentes. ¿Cuánto le debe el IPS al Ministerio de Salud? Al Ministerio de Salud no tengo esa cifra exacta, pero yo creo que ahí hay que hacer las compensaciones. Sí, yo me imagino que habrán compensaciones, pero ahora, me dijeron que hay un saldo favorable al Ministerio de Salud. Bueno, yo no sé si es así, porque nosotros tenemos desde la pandemia que viene una deuda muy grande, porque el INGABI fue el hospital de referencia, sí, donde se atendía a asegurados y no asegurados de la misma forma, ¿verdad? Pero eso iba todo a un... tenemos que hacer las compensaciones que todavía no se hicieron, ¿verdad? Estamos negociando, hay cosas que se reconocen, hay cosas que no, entonces es muy difícil, pero seguimos nosotros ahora, después de la pandemia, sí tenemos bien controlado todo lo que nosotros le damos y todo lo que ellos nos dan. Ahora, ¿y qué pasa con la licitación de la plataforma para gestión de llamadas y agendamiento? ¿Qué está pasando con esa licitación? ¿Por qué tantas protestas tiene? Y se habla de direccionamiento inclusive. No, direccionamiento, no, nosotros no hacemos el direccionamiento, o sea, se hace la licitación, hay 3 o 4 empresas que se presentan y se disputan entre ellos, ¿verdad? Pero no hay normas que solamente una puede cumplir, las otras 3 no. Y bueno, y probablemente de repente, no, pero hay que analizar un poco, no creo, no. Estamos trabajando, nosotros en la gerencia de logística hacemos, para eso existen, o sea, tienes los mecanismos de la DNSP que uno puede protestar, vienen otra vez las licitaciones, dice la dirección nacional de la DNSP nos corrige, o sea, en ese sentido tenemos nosotros el Contralor que es la que mira las licitaciones, entonces difícilmente se pueda amañar eso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero está parada la licitación, no avanza. Porque hay protestas, que esto, que aquello, que uno se enoja porque hay una letra chica que la aviación no vieron, que favorece a una nomás de las 4, y así van. Y así vamos, realmente así vamos. Es un poco, muchas veces hasta lamentable la situación, porque nosotros necesitamos de esos elementos sí, informáticos para poder dar mejor servicio. Uh-huh. ¿Y cuándo se soluciona? ¿Por qué no hay un corte definitivo a eso? ¿Quién tiene que...? Es la Dirección de Contrataciones Públicas la que tiene que tomar una decisión. Sí, así es. ¿Y usted no habla con el director de contrataciones sí, para ver si se acelera? Con Encina solemos hablar, solemos solicitar, pero bueno, ellos también tienen que cubrir sus procesos, hacen las evaluaciones, entonces tiene su tiempo, ¿verdad? Hoy salía una publicación, 77% de la licitación del IPS cuestionado o protestado en el 2025. Eso es por la gran plata que mueven, ¿verdad? Y también, probablemente el interés es grande. Eso es lo que te digo. Somos una institución que tiene sus... Más de 419 millones de dólares en licitaciones que fueron protestadas. Así mismo. Nosotros tenemos más de 1.000 millones que hemos hecho. Este año cerramos con 132 licitaciones, 132 o 133 licitaciones realizadas por un monto de más de 1.000 millones de dólares. Más de 1.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Ustedes son la caja de mucha gente? No, ¿o nosotros sí, es que nos enojamos y retiramos toda la plata que tenemos en los bancos, se funden varios. Exactamente. Así es. Ahora, hay también algunas cosas, por eso ya en el sistema de salud, no es solamente el IPS, que llaman la atención.
por ejemplo, uno va al hospital de Calleí, ¿verdad? Y tiene que mejorar el hospital de Calleí. Necesariamente debe mejorar y cuanto antes hagan algo para mejorar va a ser espectacular, ¿verdad? Pero cruzando el patio está el primer mundo en cuanto al laboratorio de imágenes se refiere, ¿verdad? Y no debería ser así. ¿A ustedes les pasa en el IPS algo similar también? Sí, nosotros ese mismo servicio tenemos en Ingavi, en el hospital de Ingavi, la tercerización de las imágenes, ¿verdad? Resulta ser que es un problema que yo quiero que acá Derlis nos aclare un poco, porque él está todos los días detrás de eso también, así que... Realmente, Carlos, lo que uno busca con este modelo de gestión es garantizar calidad de los servicios y continuidad de los servicios. En el modelo anterior, donde uno adquiría un equipo y tenía que tener recursos para adquirir el equipo, sometía a la licitación con diversas protestas. La licitación no salía nunca para comprar un equipo de rayos X. Cuando a los 2 años terminaba la garantía, uno tenía que volver a tener recursos para el mantenimiento de ese equipo. Quiero dar un ejemplo nomás. Al comprar un tomógrafo por 1.500 millones de guaraníes, a los 4 años uno ya gastó el triple de lo que cuesta el tomógrafo en reparación. Y además, el costo de la ineficiencia. ¿Quién habla del costo de la ineficiencia de tener un equipo parado y no poder atender ese paciente que está necesitando en ese momento? Entonces, este modelo, y yo te voy a dar un número, Ingavi, 3.600 ecografías en una semana. Es un modelo... ¿Se ahorra? No, 3.600 ecografías. No, yo sé, estoy entendiendo. Lo que te pregunto es, ¿se ahorra? Absolutamente en calidad de servicio y en tiempo oportuno para los estudios. Hoy, si nosotros no llegamos a un diagnóstico preciso en el tiempo correcto, el paciente se complica, más días de internación, un costo de un día cama, es terrible. Ahora, ¿y por qué? Hablaste de la burocracia, para entender por qué somos ineficientes en muchas cosas. Pero ¿por qué el sector privado puede hacerlo a la perfección y el sector público no? Esta es una modalidad exitosa en el mundo, Carlos. La prestación de servicio, la composición de servicio es una modalidad y tenemos que lidiar con lo que mencionó el señor presidente de la burocracia propia y es cuestiones que eventualmente nosotros no podemos lidiar en el corto plazo. Ir mejorando sí, pero este modelo de prestación de servicio que IPS tiene años de experiencia, por ejemplo, en esterilización, que garantice que los servicios se cumplan, en imágenes, inclusive en prestación en sanatorios donde el IPS no cuenta con infraestructura, como es el Chaco Central. Creemos en este modelo de prestación bien fiscalizado y con precios justos, que es lo que realmente se debe controlar y entendemos que es así. Ahora, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del servicio de evaluación y clasificación instantánea de pacientes? Sí. ¿Qué pasa y con la firma que ganó? Que las enfermeras dicen que es un gasto inútil del IPS. Realmente lo que busca, el cuello de botella principal que tiene todo el sistema de salud, IPS o cualquier sistema, inclusive el privado, inclusive el Ministerio de Salud, son los horarios de mayor demanda en urgencias, donde uno no llega a tiempo a identificar un paciente grave y ese paciente se complica. ¿Qué hace este sistema? Integra 5 datos biométricos y clasifica por colores de gravedad. Entonces, en el menor tiempo posible, hoy un ejemplo quiero dar. Solamente en la urgencia del Hospital Central de Adultos tenemos dos cabinas de RAC, digamos, que te clasifican muchos pacientes a la par. Con esta tecnología que se va a incorporar tecnología que te clasifique los pacientes en el menor tiempo posible y en vez de tener 2 vamos a tener 6 o más donde necesitemos. Son 60 dispositivos con personal de enfermería capacitado. Nuestro personal de enfermería forma parte de este proceso. No es que van a ser postergadas y mucho menos. Y no es solamente una medición de un signo vital. Al contrario, integra 5 parámetros biomédicos y te clasifica al paciente con ayuda de un personal de enfermería. Nosotros vamos a incorporar esta tecnología y también vamos a incorporar personal de enfermería para eso. Ajá, pero hablaron ya con el sector de enfermería, claro, porque ellos lo calificaron de despilfarro injustificable. Le explicamos y tuvimos reunión en diferentes con oportunidades. Sindicatos, con el gremio de las enfermeras,
Estamos dando, y yo creo que están aceptando, están reconociendo que es una ayuda más para ellos y principalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? En un grupo de 100, 150 pacientes que están esperando en la fila, ¿verdad? De repente un paciente no habla, está callado, ¿verdad? Y entonces ese paciente puede hacer un infarto y nosotros no estamos reconociendo por eso, ¿verdad? Y bueno, con este sistema vamos a acelerar, vamos a tener eso. Lo que pasa es que el 70% de los pacientes que van a la urgencia van porque no consiguen turno en los consultorios, ¿verdad? Entonces, muchas veces no son pacientes urgentes, ¿verdad? Y puede escaparse. Si es que uno hace con el método habitual, se puede filtrar alguna enfermedad y algún paciente que necesita realmente de la urgencia, que lo estamos perdiendo en ese caso. Ahora, le vuelvo otra vez con el tema de los medicamentos, porque los pacientes, los asegurados, se quejan de la falta de medicamentos. ¿Cómo uno, por ejemplo, va a decir, Dios no quiera, ¿verdad? Pero uno dice, me tengo que ir al IPS a buscar una consulta y se le detecta algo grave y no hay medicamentos. ¿Cómo uno puede saber anticipadamente para no irse y encontrarse ahí? Porque me imagino que ha de ser psicológicamente, ha de ser muy fuerte el impacto de recibir, primero, uno que tiene una enfermedad grave y segundo, que no hay medicamentos para enfrentar para combatir esa enfermedad grave. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hemos tomado, Carlos, dos medidas importantes en las últimas 6 semanas de crear una unidad de monitoreo de stock, que es lo que justamente nos facilita esta situación de optimizar nuestro sistema informático de trazabilidad. Esta unidad de monitoreo de stock verifica nuestro stock en los diferentes servicios y en nuestro parque central y distribuye estratégicamente también. Tiene 6 semanas de creación esta unidad de monitoreo de stock y va a dar resultados. ¿Y antes cómo se hacía? Anteriormente era un sistema informático, pero la distribución estratégica o el control estratégico se hacía automáticamente en nuestros parques y el criterio de la distribución era también de acuerdo a lo que se observaba y a los pedidos que realizaban las diferentes unidades sanitarias. Hoy esta unidad de monitoreo nos permite distribuir de manera más efectiva y también adelantarse a esa situación de quiebre de stock. Totalmente. Entonces esa es la situación. Y hay otra cosa que hay que mencionar, Carlos, especialmente en las enfermedades catastróficas. Una de las primeras medidas que nos solicitó el presidente fue de trabajar con el Ministerio de Salud en equiparar el listado de medicamentos. ¿Qué pasaba? Nosotros tenemos un listado de medicamentos, o el Vademecum, que está también adecuado a nuestros recursos disponibles. No tenemos todo lo que ofrece el mercado. Entonces hay un listado esencial de medicamentos que evoluciona y va incorporando medicamentos y se van retirando medicamentos que no se utilizan. Encontramos 15 medicamentos que tenía el INCAN que nosotros no teníamos, por ejemplo, y viceversa, también así donde nosotros estábamos más fuertes y ellos no. Entonces ahí se da la complementación y para nosotros es un desafío ir incorporando estos medicamentos a nuestro Vademecum y poder hacer las compras. Pero hay una cosa que no entiendo. Es cuando vos me explicás eso, doctor, yo me pregunto, ¿qué es lo que nos pasa qué les pasa a los paraguayos? ¿Qué nos pasa a los paraguayos? ¿Qué cuestiones elementales, como esa que estás explicando? Porque son elementales en cualquier servicio médico serio, es una cuestión elemental, no hacemos correctamente. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que podemos contarte, Carlos, es lo que ya estamos haciendo. Y eso va a tener un impacto importante en el mediano plazo. Nosotros tampoco podemos pedirle tiempo, porque si tenemos 90% de medicamentos hoy en stock, ese 10% es el 100% para el que necesita. Totalmente. Entonces, disminuir la brecha y tener los vitales y esenciales todo el tiempo, para nosotros es un desafío y es lo que estamos haciendo con este sistema de trabajo con la gerencia logística y la gerencia de salud. Eso es lo que nosotros estamos implementando ahora. Hace poco acaba de entrar un medicamento que tuvo protestas y mucho tiempo muy requerido, que es la tamsulosina, que ingresó en esta semana y vamos a tener, es para el cáncer de próstata y es algo que estaba muy requerido y hace más de 8 meses estábamos sin ese medicamento y vamos a distribuir ahora y lo estamos haciendo ya. Y esos son pequeños ejemplos que vamos a ir dando como también para priorizar esto, Carlos, y bueno, responder a las necesidades. Bien, espectacular. Les agradezco que hayan venido, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias, al doctor. Contrario, Carlos. Siempre. Muchas gracias también, doctor León. Muchas gracias por estar con nosotros. Es importante dar la cara. El IPS está recibiendo muchos palos en los últimos tiempos y les agradezco
que hayan venido a dar la cara y dar las explicaciones a lo que mucha gente quisiera preguntar. Sí, ahora yo te quiero nomás decir algo, Carlos. A pesar de todos estos problemas, el IPS sigue siendo el paño de lágrima de mucha gente, y realmente cuando la enfermedad es grave, la enfermedad es una enfermedad, el IPS responde. Tenemos demasiada gente preparada, gente capacitada en las terapias, en la cirugía, cirugías especializadas, tenemos equipos de primer nivel que se está haciendo. Lo que pasa es que eso muchas veces no se conoce, ¿verdad? Y es ahí donde a lo mejor nosotros tenemos que más comunicar mejor. Y también en aquellas cosas que se conocen. Y si hay errores, asumir los errores Totalmente. Y castigar a lo que si es que cabe, ¿verdad? Porque si no parecen cómplices, pues. Sí. Eso también hay que evitar. Nosotros estamos, en ese sentido, estamos trabajando acá con Derlis para ir mejorando todas esas cosas. También hay que recordar que el IPS tiene casi 26.000 funcionarios. Manejar esa cantidad cuesta, tenemos de todos los tipos, de personas, en fin, pero estamos, por lo menos para las partes responsables, estamos trabajando en eso. Y no te olvides, doctor, uno de los abogados, uno de los asesores jurídicos del IPS, mañana frente a la oficina del fiscal general. Así mismo. Gracias, doctor. Gracias, doctor León. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya volvemos en instantes en el péndulo. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo y en compañía del doctor Julio Vallejos, director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes. Buenas noches, bienvenido, doctor Vallejos, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por demostrar que las distancias no nos separan. Exactamente. Queremos a estar pesar unidos. del diluvio. Sí, llegaron... no importa, esas son bendiciones. En realidad la manera de estar juntos y encontrar manera de complementarnos creo que es lo que la sociedad pide, es lo que la gente necesita. Y entonces, en vez de encontrar las diferencias, encontrar cómo nos podemos complementar y darnos una mano uno a otro. Claro. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que compartimos demasiado. Además de esa triste historia de guerra que en algún momento nos intentó separar, creo que son mucho más las cosas que nos unen. Totalmente. Y esas son las cosas que tenemos que potenciar. Ver cómo podemos hacer que lo que nosotros podamos dar como opción a la gente que lo necesite y que le sirva, sea valorada para sentirnos cómodos, para sentirnos juntos. Y yo decía en algún momento que la cultura que nos une, el idioma y la manera de ser, tal vez es la forma de entendernos más práctica que tenemos. Y cuando se trata del corazón, como en el caso que me ocupa, claro. Para nosotros también es un honor que podamos estar en ese terreno. ¿Y cómo se da esto de que paraguayos pueden ir al Instituto de Cardiología en Corrientes? Bueno, nosotros tenemos ¿Qué convenio existe para eso? Bueno, nosotros tenemos dos maneras de encarar este tema. Por un lado, tenemos la posibilidad de ofrecerle a todos aquellos que puedan acercarse al instituto y atenderse con todos los niveles de complejidad. Nosotros somos un centro de prácticamente 40 años, el año que viene lo cumplimos, y hemos desarrollado un nivel de cardiología desde la prevención hasta los más altos tratamientos de alta complejidad, incluyendo trasplante cardíaco. Y hemos sido seleccionados recientemente, en el mes anterior, como el segundo centro de Argentina. ¿De cardiología? De medicina general. Y encima competimos con instituciones que fueron muy prestigiosas. De hecho, el Hospital Italiano es el primer centro del país. Y nosotros ocupamos el segundo lugar siendo un centro monovalente. Es decir, nos ocupamos esencialmente del corazón, trasplante renal y neurointervencionismo endovascular. Esto significa que realmente las cosas que venimos haciendo, que nos permitieron además de estar certificados en calidad a través del ITAE, que es un instituto que utiliza las técnicas internacionales del ISCUA para poder calificar y acreditar como una institución de salud de los más altos estándares de calidad,
hacen que nosotros, luego de toda esta experiencia, tenemos la posibilidad de decir, servimos para la gente. Y el instituto vino a cuidar el corazón de la región, pero ahora es mucho más que eso. Ahora está en el corazón de la gente, porque hay algo que nosotros tenemos como norte que no negociamos con nada. La calidad de atención de la medicina pasa por el humanismo. Totalmente. Y entonces cuando la gente se siente querida, se siente tratada de una manera especial, cuando nos entienden, cuando son empáticos, cuando se ponen en el lugar de la gente que va a buscar algo que le angustia, que no sabe si está cerca la muerte, entonces si ese camino nos hacen transitar amigablemente, pero como cardiólogo, cordialmente, entonces esa es una manera de valorar distinta la atención médica. Nadie va de paseo, digamos, solamente a un instituto. No. Sí, Nosotros por eso le quisimos ahondar la posibilidad de que la gente que vaya, por ejemplo, a hacerse un chequeo cardiológico, que tenemos un servicio especial que se llama Hospital de Día, que es interesantísimo para la gente, sobre todo que es muy ocupada y que necesita condensar en poco tiempo toda su evaluación cardiovascular en una mañana. ¿En una mañana? En una mañana. Llegan a las 7:30 en ayuna, lo recibe un personal que está capacitado para guiarlo durante toda su estadía en esa mañana. Tienen turnos preferenciales justamente para tratar de estar todo coordinado, y entonces le hacen un laboratorio inicialmente completo. Una vez que le hacen el laboratorio, empiezan a hacer la historia clínica, el electrocardiograma, la ergometría, el ecocardiograma y si es necesario algún otro estudio complementario, de acuerdo a la condición de riesgo. Y para las 11:30 un profesional especializado le entrega todos los informes interpretados con una síntesis de cuál es su riesgo particular y qué consejos le da para corregir ese riesgo. Entonces eso después el paciente puede traerlo. En 4 horas. A las 11:30 se están yendo, con todos los estudios entregados y con todas las recomendaciones hechas. Este es un servicio muy especial y creo que es muy valorado, sobre todo para un segmento de gente que trata de invertir su tiempo de la manera más óptima. Exacto. ¿Y cuánto le cuesta, cuánto nos costaría a los paraguayos ir a hacernos un estudio completo? Bueno, ese estudio particularmente dependiendo de las condiciones particulares, porque alguno, por ejemplo, puede tener que necesitar estudiarse la tiroides, por ejemplo, porque tiene antecedentes de tiroides o algún síntoma que relaciona con eso, o complejizarse el estudio con una valoración de la próstata y entonces hay que hacer un antígeno prostático, o hacer algún otro marcador de riesgo particular, rondan aproximadamente entre los 300 y 350 dólares. Es decir que creemos el estudio completo. Todo. La ida y el estudio completo, 350 dólares. Exactamente. Lo único que hay que asociar, y por suerte tenemos un convenio realizado con el Hotel Marriott de Corrientes que se acaba de inaugurar hace menos de un mes y que es un hotel 5 estrellas que está al lado del Puente General Belgrano en la Costanera Sur, en una ciudad que está preciosa como es Corrientes y que nosotros hemos logrado hacer un convenio a precios muy, muy conveniente para los que son pacientes del Instituto de Cardiología y quieren, por ejemplo, hacerse el hospital de día, que estoy comentando, el viernes a la mañana y quedarse ese fin de semana, por ejemplo, viernes y sábado, y el domingo regresar a Asunción con todo hecho. Con todo, sí. Mire, para que la gente entienda, es decir, al cambio actual, por 2.500.000 uno se hace un estudio completo del corazón. Todo. Y la historia comienza desde el momento de pedir el turno, porque eso es importante, porque se trata de un estudio tan personalizado que solamente se atienden 10 pacientes por día. Y entonces, eso hay que coordinar el turno. Tenemos turnos preferenciales dejados para los pacientes de Paraguay, pensados los días viernes sobre todo, para que puedan combinar con esto de que se van y se queda el fin de semana, se queda el domingo en la tarde, se vuelve. Exacto. Y entonces comienza con cuando piden el turno, tenemos un turno preferencial hecho a través de un WhatsApp que atienden personas que están capacitadas para darle toda la información a los pacientes paraguayos. Y justamente le hacen una encuesta sobre cuáles son las cosas que ya conoce de su salud. Y en base a eso le orientan al médico que le va a atender en el hospital de día a ver si le tiene que hacer alguna otra, por ejemplo, algún otro estudio complementario porque sabe que en algún momento le dijeron que era hipotiroideo, por ejemplo, que le funcionaba de menos la glándula tiroides. Entonces ese paciente ya va a tener al momento de hacerse el laboratorio pedido las hormonas tiroides.
o sabe que es tabaquista, o sabe que tiene algún otro problema ya diagnosticado previamente y que posiblemente pueda necesitar, por ser hipertenso, algún estudio más profundo de la presión arterial. Entonces ya le van condicionando todo el perfil de acuerdo a su situación personal de riesgo. Eso optimiza todo, sobre todo el tiempo de las personas, que es lo único que no le vamos a poder devolver cuando inviertan en nosotros, y sobre todo en una información que es tremendamente útil para cambiar la historia personal de riesgo. Y ahora, eso no tiene valor. No, sin ninguna duda, doctor. ¿Hay un convenio que firmaron con el gobierno paraguayo para eso? Sí, bueno, nosotros firmamos un convenio específicamente con el Ministerio de Salud Pública, y esto quiero que quede muy claro, digamos, en alguna cuestión específica que nosotros tenemos experiencia y que somos distintivos como centro referente, que tiene que ver con el tratamiento de las arritmias en pacientes que el Ministerio de Salud Pública de Paraguay no podía conseguir el tratamiento, sobre todo en población pediátrica, que tienen, imagínense usted, altísima complejidad, dado que son arritmias muy raras, que se producen en algún cortocircuito especial del sistema eléctrico del corazón, que el especialista tiene que entrar con un catéter hasta el punto exacto donde está ese cortocircuito y con una radiación especial le quema. Hay pocas cosas en cardiología que se pueden curar. Esa es una de ellas. Y tiene una tasa superior al 95% de éxito, con escasísimas complicaciones. Entonces, en ese grupo de arritmia, con toda la tecnología, donde se mezclan imágenes de anatomía, digamos, tridimensionales, con la electrofisiología, se logra hacer ese tratamiento. Hasta este momento, el Ministerio de Salud de Paraguay, desde el 1 de julio que firmamos el convenio, envió a 4 chicos. ¿Cómo me gustaría, Carlos, pedirte que algún día entreviste a los padres de esas 4 criaturas que fueron tratadas en el instituto? Ellos son el testimonio de lo que nosotros podemos dar. Y por supuesto recibirte a vos, que siempre será un gusto, para que vos también puedas compartir con tu gente. Veo que tiene mucha publicidad en los diferentes medios, el instituto últimamente, en los últimos tiempos. Pero, por ejemplo, es decir, ¿cómo uno tiene que hacer para adscribirse a ese convenio e ir a hacerse su estudio en Corrientes? El convenio del Ministerio de Salud Pública es manejado exclusivamente por la Dirección de Relaciones Internacionales para los casos específicos de gente carenciada que no puede acceder a la medicina de alta complejidad como la que estuve contando, precisamente para las arritmias, en el grupo y muchos de ellos han sido judicializados. Es decir, son pacientes que han solicitado un amparo para que el Estado le brinde el derecho esencial a la salud y de esta manera pudieran recibir un tratamiento. Por eso, esta experiencia que tuvimos con estos 4 pacientes, esto no es masivo, esto no es para que todo el mundo cruce el charco y de repente llegue a Corrientes a atenderse en nombre del Ministerio de Salud. No, no es nuestro objetivo. Aquí en Asunción también hay excelentes profesionales, instituciones muy reconocidas. Nosotros no queremos, algunos sectores. Por Dios, nosotros no queremos perjudicar a nadie, solamente ser una opción. Hay gente como esta que no tiene cómo tratarse y que tiene la posibilidad de que a través del ministerio en esta ocasión le pudieran tratar. Y desde julio a esta parte, ¿cuántos paraguayos ya fueron? 4. Los 4 chicos. Los 4 chicos, nada más. Nada más. Nada más. Nada más, porque específicamente el Ministerio, el espíritu de ese convenio es para tratar de hacer las cosas que en este momento no se están pudiendo hacer acá en Paraguay. Y estas son las que justamente nosotros hemos tratado. Por eso vuelvo a insistir con la posibilidad de que para esos pacientes ese es el camino en ese contexto. Ahora, doctor, usted como cardiólogo, ¿cuáles son las dolencias más comunes de un ser humano en cuanto al corazón se refiere? El corazón tiene como principal dolencia la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una enfermedad que afecta a las arterias que nutren el corazón. ¿Y ¿sabes cuál es lo grave de esta enfermedad? Que tiene un largo periodo donde se gesta la enfermedad que no estamos enterados. ¿En serio? ¿No nos damos cuenta? No nos damos cuenta. Generalmente la gente se infarta los días lunes a la mañana. ¿Y por qué? Porque es a la hora donde la gente se entera que había sido que estaba enferma. ¿Por qué? Porque los días lunes a la mañana son cuando nos enfrentamos con nuestra realidad, una realidad que muchas veces es adversa, angustiante. Eso hace liberar las hormonas del estrés. Las hormonas del estrés son el enemigo número 1 del corazón. Se produce vasoconstricción y esa sustancia que se estaba acumulando en una plaquita que era casi como un volcán que estaba entrando en erupción, que es grasa, que es colesterol,
ese día, lunes a la mañana, por ese flujo aumentado, se fracciona. Ahora, pero eso del lunes es ¿real? Eso es real, eso ¿real es estadística. o es una metáfora? No, eso es estadística. Estadística. Los lunes. Los lunes. No, eso no significa que un no, día no, miércoles lógico, a la no, tarde lógico, te que me dice que es estadística. No, ¿verdad? estadística significa que con mayor prevalencia. Con mayor prevalencia, claro. Se encuentran ¿En serio, los lunes? Sí. Y tiene que ver entre las 5 y las 8 de la mañana. ¿Encima? Encima. Porque es justamente el horario donde uno te enfrentás con la vida, que no te alcanza la plata, que tu jefe no te trata de la mejor manera, que tu trabajo Sí, es por no eso te algunos gusta. acá en cualquier momento, solamente los lunes a la mañana. Mucha gente. Y bueno, hacer guardia en una unidad coronaria los días lunes es el mayor desafío, porque es el día de donde mayor uno recibe pacientes. ¿En serio? Sí. Pero esto es en el mundo, estadísticamente. Estadísticas del mundo, no estoy hablando de estadísticas nuestras, estadísticas del mundo, publicadas. Y además, el otro enemigo número 1 del corazón es el frío. ¿El frío? El frío. Sobre todo los meses de julio y agosto. ¿Y a lo que nos gusta el frío? Es un enemigo. A mí me gusta el frío. Hay que abrigarse. Sí, no, yo me abrigo, ¿verdad? Sí, pero hay que abrigarse. ¿Y por qué el frío? Porque otro vasoconstrictor muy potente, porque el cuerpo se tiene que proteger de no liberar el calor, porque de alguna manera mantenemos nuestra temperatura. Entonces se produce una vasoconstricción, que es la manera que el organismo tiene para protegerse de que no se disipe el calor. Y entonces esa vasoconstricción, que es un mecanismo de defensa, termina siendo en algunos deleterio. Y entonces nuevamente, si hay un lunes que es grave, son los lunes de julio y de agosto, porque realmente son los de mayor prevalencia. Sí. Así es. Impresionante. Miren las cosas que aprendemos, doctor. Te agradezco que hayas venido de Corrientes para explicarnos esto. Una opción más que tiene el paraguayo para ser atendido de alguna dolencia cardíaca. Así que nos vamos a ver pronto. Ojalá. Ya sabés que te esperamos. Nosotros en Corrientes no a cualquiera le llamamos chamigo, pero cuando tienen ese dote es realmente nuestro corazón el que le estamos dando. Perfecto. Doctor Gallegos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por el apoyo y ojalá que prontito nos estemos viendo. Y así va a ser. Acordate que Corrientes tiene payé. Y sí, y los lunes voy a estar más tranquilo. El doctor Julio Vallejos, director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. A todos, muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo viernes. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón.